hablar de lo siguiente. Ejemplos. Entonces, este siguiente ejemplo consiste en el campo gradiente de una función f escalar de n variables. Y para ello vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar esta definición. Vamos a tomar f, una función que está definida y es diferenciable en un subconjunto U de Rn en R, diferenciable en U. Entonces, recordemos que para cada vector x en Rn, con x igual a x1, x2, xn, el vector gradiente de f en x, denotado de esta forma, o bien grad de x, grad de f en x, está dado lo siguiente. Consiste del vector tal que en cada una de las entradas está dado por la derivada parcial de f con respecto de cada xy. En este caso, en la primera coordenada tenemos la derivada parcial de f con respecto de x1, igual en x, la derivada parcial de f de x con respecto de x2, y así sucesivamente hasta tener la derivada parcial de f con respecto de xn, la enésima variable, con respecto de x. De tal forma, vamos a definir la función que vamos a denotar así, que va a tomar valores de u, un subconjunto de Rn en Rn, tal que a cada vector u que está en x le vamos a asociar su gradiente f de x. Y de ahí la definición y la notación. Esto es, para cada x, en el pita lo pueden encontrar denotado grad f de x, es igual a que a cada vector x le estamos asociando su vector gradiente. Esto es, la derivada parcial de f con respecto de x1 en x, la derivada parcial de f con respecto de x2 en x, así sucesivamente hasta llegar a xn. A esta función se le conoce como el campo gradiente de la función escalar de n variables f. ¿Sí? El primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Vamos a considerar f que va de Rn en R, dada por lo siguiente. F a cada vector x de Rn, donde x es igual a x1, xn, le va a asociar esto, un medio de x1 al cuadrado, la primera componente de x,
más x2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta xn al cuadrado, ¿sí? Esto es f es la función que a cada vector en x le está asociando un medio de la norma de x al cuadrado, ¿sí? Esto es un medio de la suma de los cuadrados de x y. Entonces podemos notar que f resulta ser diferenciable en Rn, y más aún, para cada x en Rn tenemos que el gradiente de f en x pues resulta ser lo siguiente. Vemos que esto es igual a un medio entonces podemos notar que para cada x en Rn el gradiente de f en x pues resulta ser igual a un medio de 2x1, 2x2 y así sucesivamente 2xn, tomando en cada entrada la derivada parcial de f con respecto del correspondiente de x. Esto es igual a x1, x2, xn. De tal manera que obtenemos que, por lo tanto, la función toma gradiente de f, que va de Rn en Rn, tiene por regla de correspondencia lo siguiente. Está dado por lo siguiente: a cada vector x le está asociando el mismo. Y si recordamos los ejemplos anteriores, ¿qué podemos notar? Que esto corresponde con f de x, donde f, que iba de Rn en Rn, que tiene por regla de correspondencia a cada x asociarle el mismo, es el campo radial en Rn. De esta manera, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido lo siguiente. Tomamos una función f que iba de Rn en R, cuya regla de correspondencia fue que a cada x le estamos asociando un medio de su norma al cuadrado, y lo que notamos fue que esta función resulta ser diferenciable. Calculamos su gradiente y vimos que para cada x el gradiente de f en x pues no es otra cosa que el mismo vector x. Y entonces recordamos que habíamos visto ya la función que resulta ser el campo radial en Rn, y entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que es un campo vectorial que coincide con ser el gradiente de una función escalar en n variables. Veamos un ejemplo más. Si consideramos en este ejemplo, tengo f que va de R2 en R2, un campo vectorial cuya regla de correspondencia es la siguiente: f de x, y es igual a y cuadrada menos y, 2xy menos x. Entonces la pregunta que tenemos es la siguiente: ¿existirá f que va de R2 en R tal que sea diferenciable en R2 y que cumpla que al tomar el operador que cada x en R2 le asocia el gradiente de f en el punto coincida con el campo f?
Veamos qué podemos decir de esta pregunta. Podemos decir, esto es existe f de R2 en R diferenciable en R2 y tal que para cada x en R2, el gradiente f de f en x, y, que es igual a la derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y, esto coincida con f de x, y, lo que nos estamos preguntando entonces es si al comparar este par ordenado con este podemos dar una solución. Entonces tendríamos que la derivada parcial de f con respecto de x en x, y debe cumplir que sea igual a y cuadrada menos y la derivada parcial de f con respecto de y en x, y coincida con 2xy menos x. Entonces lo que tenemos que ver es si podemos determinar una solución para esto. Si consideramos entonces la primera ecuación, esto es la derivada parcial de f con respecto de x, esto debe coincidir con y cuadrada menos y. Entonces, si calculamos la integral de manera parcial con respecto de x, de f, en x, y, pues tenemos que esto es igual a x, que multiplica y cuadrada menos y, más una función g que depende de y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar parcialmente f con respecto de y, usando esta ecuación y comparándola con la segunda. De esta manera, si derivamos esta expresión de manera parcial con respecto de y, vamos a obtener que la derivada parcial de f con respecto de y resulta ser igual a 2xy menos x más g' de y. Y lo que vamos a hacer es entonces igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Así obtenemos que 2yx menos x más la derivada parcial de g con respecto de y resulta ser igual a 2xy menos x. Igualando ambas expresiones y por lo tanto vamos a obtener que la derivada parcial de g con respecto de y resulta ser igual a 0. ¿De dónde? Tiene que ocurrir que g de y tiene que ser una función constante. Esto es, si consideramos la ecuación estrella, podemos concluir entonces que f de x, y resulta ser igual a x por y cuadrada menos y más una constante c. Entonces, la respuesta en este ejemplo sencillo, la respuesta es sí. Consideremos f, que va de R2 en R, dada por esta expresión, f de x, y igual a x por y cuadrada menos y más c, con c una constante real. Y vamos a observar qué ocurre si la derivamos. Y vamos a ver qué ocurre
si calculamos su gradiente. Entonces, para cada x, y, en este caso tenemos que el gradiente de f de x en y resulta ser igual a lo siguiente. La derivada parcial de f con respecto de x resulta ser y cuadrada menos y la derivada parcial con respecto de y resulta ser igual a x que multiplica a 2y menos 1. Y esto es igual a y cuadrada menos y, 2xy menos x. Y esto coincide con la regla de correspondencia de esta función f de x, y. De tal manera que obtuvimos que para cada x, y en R2, el gradiente de f en x, y resulta ser igual a f de x, y. Por lo tanto, al considerar las funciones y ver que tienen el mismo dominio y mismo codominio y misma regla de correspondencia, podemos concluir que esta función, toma el gradiente de f, coincide con la función f mayúscula que denota el campo vectorial que estamos considerando. Entonces, en este ejemplo, la respuesta sí resultó ser afirmativa. Podríamos preguntarnos si este tipo de preguntas podemos responderlas de manera afirmativa o negativa en cualquier ejemplo. Veamos uno más. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos hacernos una pregunta similar. ¿Existe f una función escalar de dos variables tal que sea diferenciable en R2 y cumpla además que al tomar el gradiente de cada x, y, donde f está definida, el gradiente de f coincida con este campo evaluado en x, y? ¿Qué podemos decir? Podemos responder a esta pregunta de manera afirmativa. Entonces, para resolver esta pregunta, lo que hacemos es lo siguiente. Estamos buscando una función f de R2 en R, diferenciable, que cumpla lo siguiente, tal que para cada x, y, se cumpla que el gradiente de f evaluado en x, y, esto es la derivada parcial de f con respecto de x en x, y, la derivada parcial de f con respecto de y en x, y, coincida con f de x, y, que tiene esa regla de correspondencia. Esto es, estamos buscando f que cumpla lo siguiente, que la derivada parcial de f con respecto de x evaluada en x, y coincida con e a la y que divide a 1 más x cuadrada y que la derivada parcial de f con respecto de y en x, y coincida con 2 veces y más e a la y que multiplica al arco tangente de x. Entonces, para resolver o dar una respuesta a esta pregunta, debemos determinar una solución para estas ecuaciones diferenciales. Haciendo algo similar a lo anterior, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a integrar parcialmente la primera expresión con respecto de x y vamos a obtener que f de x, y resulta ser igual a la integral indefinida de a la y que divide 1 más x cuadrada con respecto de x
Y si resolvemos esta integral, lo que tenemos es que esto es lo siguiente. Si integramos parcialmente, notamos que f de x, y es igual a lo siguiente. E a la y, que multiplica el arco tangente de x, más una función g que depende de y. Lo que vamos a hacer enseguida es que esta función que obtuvimos en 1 la vamos a derivar parcialmente con respecto de y lo vamos a igualar con respecto a la segunda expresión. Entonces esto resulta ser lo siguiente. Derivando parcialmente f con respecto de y, donde f es esta expresión, tenemos que esto es igual a e a la y por el arco tangente de x más g' de y. De esta manera, si igualamos las expresiones 1 y 2 respectivamente, vamos a obtener que 2y es igual a g' de y. Esto es igual a dg de y. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que 0 es igual a la integral de 2y de y menos la integral de g' de y. Si resolvemos esto, obtenemos que entonces c es una constante, va a ser igual a y cuadrada menos g de y. Por lo tanto, esto es, obtenemos que la función g de y es igual a y cuadrada más una constante c. Entonces, considerando el análisis anterior, tenemos que la respuesta a esta pregunta va a resultar sí, y vamos a tener que f, una función que va de R2 en R, dada por la regla de correspondencia siguiente: f de x, y igual a e a la y por el arco tangente de x más y cuadrada más una constante, entonces es una constante que está en R, satisface que para cada x, y en R2, el gradiente de f en x, y resulta ser igual a f de x, y. Esta pregunta para este tipo de funciones resultó ser positiva, pero entonces, al ver el procedimiento, lo que tenemos que preguntarnos es en general cómo podemos responder a este tipo de preguntas. ¿Para qué condiciones vamos a tener que un campo vectorial f va a satisfacer que resulta ser el campo gradiente de una función escalar en n variables? En general, esa pregunta no resulta sencilla. Bueno, como motivación a los ejemplos anteriores, tenemos ahora este. Consideren el campo vectorial f, denotado con f mayúscula, que va de R2 menos 0,0 en R2 y cuya regla de correspondencia es la siguiente: a cada par x, y, f de x, y es igual así a lo siguiente. En la primera entrada es menos y, que divide a x cuadrada más y cuadrada, y en la segunda coordenada es x, que divide a x cuadrada más y cuadrada. La pregunta es la siguiente: ¿existirá alguna función escalar en dos variables
que denotamos con F minúscula, que resulte ser diferenciable y que satisfaga que para cada x, y el gradiente de f en x, y resulta ser igual al campo f evaluado en x, y. Este tipo de preguntas son la motivación para estudiar en las siguientes secciones integrales de línea y propiedades que satisfacen, para ver si podemos dar una respuesta a este tipo de preguntas. De manera más general, nos hacemos la siguiente pregunta. Si tenemos f, un campo vectorial en Rn, cuyas funciones coordenadas son f1, f2 hasta fn, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Existirá una función escalar en n variables, que denotamos como f minúscula, que resulta ser diferenciable y que además satisfaga que f mayúscula resulta ser el campo gradiente de esta función? Esto es, existirá una función f tal que para cada una de las fi se satisfaga, esto es, para cada i entre 1 y n, la derivada parcial de esta función resulta ser la y-ésima función coordenada del campo vectorial f. La pregunta que nos hacemos tiene un caso particular para el caso en que n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, la pregunta se convierte en lo siguiente. Si tenemos f, una función que va de R en R, la pregunta es si existe una función g definida de un subconjunto I de R en R que cumple lo siguiente, que g' de x, que sería el gradiente de g, resulte ser igual a f evaluado en x para cada x en y. La respuesta la tenemos por el teorema fundamental del cálculo y eso tiene que ver con cada una de las primitivas de g. Esto es lo siguiente. La función buscada es cualquier primitiva de f. Esto es, en este caso, g de x es igual a la integral de ax de fx de x. Y para n igual a 1 tenemos que la respuesta a esa pregunta resulta ser más complicada y es lo que nos motiva a estar estudiando los temas que nos restan en el curso. Como adelanto, que mencionaremos después, es la siguiente definición. Y que tiene que ver con la respuesta a la pregunta que estamos estudiando. Vamos a decir que un campo en Rn, un campo vectorial en Rn, digamos f, que va de U, un subconjunto de Rn en Rn, es un campo conservativo o también llamado gradiente si existe una función g escalar de n variables tal que sea diferenciable en U y satisfaga lo siguiente, que al tomar el gradiente en g de cada x en U,
coincida con el campo F. Entonces, los ejemplos que vimos al inicio pues resultan ser ejemplos de campos que son conservativos. En general, para estudiar este tipo de campos necesitamos un poco de más teoría y entender un poco más de integrales de línea, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.